Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato. Vamos a hacer un programa especial de algo que es muy, pero muy importante para nuestra cultura, para nuestra identidad y sobre todo para nuestro desarrollo. Miren, nos acaban de regalar este libro, Manabí. 200 recetas, sus relatos y secretos, gastronomía milenaria, una de las cosas más hermosas que he visto en los últimos tiempos y sobre todo porque incita, convoca, nos provoca que lo que está aquí escrito, detallado, 200 relatos, uno lo ponga en práctica. Imagínense, son 365 días del año y uno podría hacer de los 365, 200 recetas que no acaban con todo el año, pero efectivamente tienen un vigor y un valor muy, muy importante. Vamos a conversar sobre estos temas porque además este evento, es decir, tener un libro de la gastronomía milenaria de Manabí, nos ha convocado también hacia el exterior. Hay gente muy interesada en esto y por eso queremos conversar con dos chefs. Ella, que es María Cecilia Cedeño, considerada ya una de las chefs más importantes del año 2024, y con Luis Alberto Balda, otro de los chefs manavitas que nos va a convocar también a comer, a conversar sobre la comida manavita. Y después estaremos conversando con alguien muy importante que ha sido el impulsor de todo esto, su prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Así que atentos con este programa, con esta conversación, para reflexionar y conversar así en confianza sobre una tierra que adoro, que amo, que convoca, insisto, y que incita a comer, a pasear, a disfrutar de nuestro territorio que es la provincia de Manabí. Así que empezamos. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato. Este no es dominical, no es semanal, este es un programa especial. Y vamos a hacer un programa especial, como ya se habrán dado cuenta, sobre una tierra que amo, una tierra maravillosa, hermosa, que no vamos a dejar de dudar de, nadie va a dejar de mencionar lo hermosa que es la provincia de Manabí. Y hablando de Manabí, uno normalmente se refiere a las playas, a las montañas, pero algo de lo que nunca nadie va a dejar de hablar es de la comida. Y por eso hemos invitado a personajes importantes, gente que hace parte de la cultura, porque gastronomía es cultura, paisaje es cultura, playas también es cultura y por lo tanto efectivamente vamos a hablar de cultura. Y hemos invitado a una persona que es reconocida, está disputando el premio, el galardón de la mejor gastrónoma del año 2024. Estamos hablando de María Cecilia Cedeño, ¿sí? Bienvenida, Cedeño, qué gusto. Super Manaba, Cedeño. Ese apellido nadie va a dudar que es Manaba. Nadie ¿no es dudará cierto? de dónde soy. ¿Y es qué es sentirse Manaba, María Cecilia? ¿Qué tal? ¿Qué te diré? Mira, yo creo que la característica más fuerte que tiene el Manaba es que el Manaba es alegre, es generoso y yo siempre hablo de esto porque me parece súper importante, que esta es una cualidad que nosotros hemos heredado del Montubio. Ajá. El Montubio es súper dado, súper generoso porque vive en abundancia. Unos a la final todavía no lo reconocemos, pero si tú te das cuenta, la gente que vive en nuestros campos, aún teniendo el espacio más chiquitito afuera de su casa, tiene un palo de mango, una gallinita y todo lo que la tierra le da, todo lo que tiene a su alrededor. Si tú lo visitas, lo más probable es que salgas con huevos, con mangos, con limones. Con es dulces, súper generoso. claro. Lo primero que hacemos cuando nosotros tenemos amigos de visita, cuando conocemos a alguien, cuando nos reunimos en familia, es invitarte a comer. Claro. Entonces la generosidad es como la característica más fuerte que tiene el manabita. ¿Cómo es ser chef Manaba? ¿Cuál es la característica de un chef como tú siendo Manaba? ¿Qué le hace? Porque te voy a decir por dos consideraciones por las que he vivido. Primero, ¿cómo es posible comer tanto, de tanta variedad, etcétera? Y segundo, que comiendo tanto uno puede correr el riesgo de engordarse, de tener problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es ser chef Manaba? ¿Cómo es ser? Bueno, yo soy una cocinera
orgullosísima de ser de esta tierra. Yo creo que nos pasa a todos los que hemos nacido aquí. Creo que tenemos una ventaja porque nacemos con el don de la buena cocina, una buena cocina que viene desde la cuna. No importa, y aquí te digo una cosa que para mí es importantísima, no importa, digámoslo así, como qué estatus social puede tener tu familia siempre por cuna tiene una buena mesa. En la mesa de un manaba es indistinto si hay solamente plátano y salprieta, siempre se va a multiplicar los alimentos. Por eso nuestras mamás dicen, cociné para 5, pero si llegan 15, la comida pare. Entonces, esa es como una de las cosas con las que un cocinero manaba viene impreso. Pero el don de la rica cocina, una cocina siempre muy, muy casera, muy que te remonta muy probablemente a lo que han hecho tus abuelas, tus tías, mucha herencia, mucho legado de tradición oral. Pero María Cecilia, cuando uno escucha de la cocina, de la gastronomía manaba, una de las cosas que normalmente se plantea es que está bien cocinada. ¿Qué significa que la comida manavita sea bien cocinada a diferencia de otras que hacen a la pura, hacen rápido? ¿Qué significa que esté bien cocinada? Mira, sabes que hay una cosa que nosotros descubrimos, y aquí te digo nosotras, un grupo de cocineras que estuvimos detrás de el proyecto de Manaví Gastronomía Milenaria, en donde hay un libro que es parte de este proyecto. Exactamente. Descubrimos que nosotras o nosotros como cocineros tenemos un montón de técnicas, tenemos un montón de productos que no se podrían no se pudieron recopilar en un libro, por ejemplo. Hay demasiado por estudiar. Yo no te puedo explicar, Orlando, yo tengo 15, 16 años, tal vez un poco más siendo cocinera. Cuando regreso a mi país, me doy cuenta que necesitaba conocer territorio. Llevo tantos años siendo cocinera y no termino de estudiar mi provincia. Es loquísimo porque hay demasiado, te digo. Pero por ejemplo, te hago una pregunta un poco capciosa también. ¿No es lo mismo una tonga del norte de Manaví que del sur? Que la que está más cercana al mar, que la que está más metida en la montaña. ¿Qué hace la diferencia entonces? Eso lo descubrimos en este proyecto. Imagínate, un grupo de cocineras que en algún momento llegó a ser hasta un tema, no polémico, pero sí de sentémonos a ver qué pasa. Porque nos dimos cuenta que hay muchas diferencias de lo que se puede hacer en el norte, como lo que se puede hacer en el sur y lo que se puede hacer en el centro. Y te digo una cosa más importante aún, nos dimos cuenta que hay diferencias y no deja de ser un plato legítimo, porque hay diferencias hasta... Yo tengo un plato, te pongo el ejemplo, lo que dices tú, la tonga, un plato que mi familia lo realiza de alguna manera y que en otra zona o en otra familia tiene las mismas características en fondo, pero en forma puede que varíe una u otra cosa y no deja de ser una cocina podría ser que en una tonga sea más soposa que la otra, que tenga más arroz. Pero mira, eso es lo interesante de la cocina y ese es uno de los mensajes con el que nosotros... No yo, un montón de cocineros, un colectivo bastante grande y el que esperamos se sume el país, nosotros queremos llevar el respeto que tienes que tener por la cocina, porque la cocina es literal una firma, es el espíritu que tú impones exactamente en un plato. Y como te decía yo, cosas parecidas en fondo y en forma tienen sus variantes y no dejan de ser legítimas. Pero no quiero dejar de cerrar esta entrevista pensando en ti. ¿Por qué te hiciste chef? ¿Y hasta dónde este galardón que aspiras a ser la chef del 2024 va a significar, primero, un estímulo, segundo, un reconocimiento, pero también al mismo tiempo un desafío para quienes hacen cocina manavita? Me hice cocinera porque yo tenía súper claro, no supongo que a mucha gente le pasa esto, que sales de la universidad, soy administradora de empresas. Un título de empresa. Exactamente, salí y no me sentía buena para algo en específico. Lo único que tenía claro era que a mí me encantaba comer. Entonces de allí surgió, como buena manaba, sí. De allí surgió esto de hacerme cocinera y una vez me fui a estudiar a otro país, una vez que regreso me doy cuenta de que primero nuestro mercado como manavitas
no puedes ser vanguardista, porque el que visita Manabí quiere que tú le entregues lo más cercano a lo que se vive en una mesa manabita. Claro. Y el comensal manaba espera siempre como toda la sabrosura y todo el ritualismo que nosotros tenemos alrededor de la mesa. Entonces dije, por aquí va, y yo me siento totalmente cómoda porque nosotros hacemos una cocina familiar. Entonces dije, me voy a alinear un poco a este tema. Yo no hago cocina tradicional, estricta, pero sí trabajo con mucho producto local. Amo cada sabor. En mi mesa hay mucho maní, mucho plátano y sobre todo el gran concepto de nuestra comida familiar. Porque nunca había participado en una cosa, te digo, es la primera vez que participo. Para mí este año fue realmente sorprendente y de mucho crecimiento. ¿Y con qué este participas? proyecto. ¿Es con cosas en general o es un plato en particular? No, este colectivo identifica a cocineros por todo el país para darles de alguna manera algo de exposición. Entonces hay diferentes categorías, entre esas yo estoy en una categoría que se llama Warmi, que le hace como un poco de homenaje a la mujer. Y eso es lo que trata de hacer, como visibilizar al cocinero ecuatoriano. Entonces, obviamente yo ahora estoy muy empapada y mucho con mi bandera, con mi piel, que es la manabita, pero no hemos perdido el norte. Lo que todos estamos buscando ahora es que pronto seamos vistos como la gran cocina ecuatoriana que somos. Y como manabita, haciendo un acto de autocrítica, ¿cuál es el defecto del manabita? Si las virtudes son la generosidad, el ambiente, el carisma, el cariño, el afecto, ¿cuál sería el defecto de un manaba? ¿Cuál sería el defecto de un manaba? Yo sabes que no lo vería como un defecto. Me encantaría que ahora todos llevemos la bandera de este gran proyecto que te digo que es un sueño colectivo, que lo hemos soñado todos. Todos en algún momento. De hecho, hace poquito yo decía, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad y mis profesores me hablaban como si fuera el sueño de ellos, que la gran cocina manabita esté en los ojos del mundo. A mí me encantaría... En los ojos del mundo. Sí, para que veas cómo se me sale. Lo mandaba. Sí, los ojos. ¡Qué chiste! Exactamente. Que hubiera más unidad, sin banderas políticas, sin egos, que todos marcháramos hacia lo mismo. Es cuando nosotros pensábamos en algún momento del proyecto, esta es la oportunidad, porque hay una cosa que sí tenemos en común todos, y es que todos nos sentimos orgullosos de ser esta tierra, que a todos nos encanta que nos haya parido Manabí y que todos amamos profundamente la cocina manabita. Claro, porque a diferencia de otras provincias, por ejemplo, ser manaba es una cosa genérica, no importa si es de Manta, de Puerto Viejo, de Chone, etcétera, Carmen, lo que sea. La gente dice, soy manaba. No es lo mismo que pasa en Pichincha, por ejemplo, que nadie dice, yo soy pichinchano. Dicen, soy quiteño, lo que sea, pero no dicen, soy pichinchano. Para cerrar, María Cecilia, entonces, en función de esto, tú has sido como parte de 6 chefs que han trabajado alrededor de este libro, y después vamos a conversar con el prefecto de la provincia también. ¿Hasta dónde esto que están haciendo todavía es insuficiente frente a la dimensión que tiene la gastronomía manabita? ¿Cuánto nos hace falta para completar este proyecto, este proceso? Te digo con mucha alegría que esta es la puerta abierta que estábamos esperando. La gente que ha estado cerca del proyecto, la gente que se ha alegrado con el libro, que somos demasiados, con el proyecto de ser ahora sugeridos para ser región gastronómica del mundo. Te digo sin temor a equivocarme que esta es la puerta abierta. Nosotros no abrimos una puerta, nosotros la tumbamos. La tumbamos, y lo que viene es aún más grandioso. Estamos preparándonos para esa gran cosecha que la va a ver el Ecuador, porque lo que aspiramos es que este sea el inicio de una gran réplica alrededor de nosotros, justamente en otras provincias, en otras regiones, porque Ecuador tiene una cocina extremadamente deliciosa, diversa y culturalmente muy fuerte. Empezamos nosotros hoy con este gran mensaje y con la fuerza que tiene. Te digo que lo que se ha hecho no es poco. Tú supieras todo lo que hay detrás de esto y todo lo que está activando, todo lo que está moviendo, ese sentido de pertenencia que está movilizando
con todos O sea, los manavitas ya y lo fuera. hemos visto. Pero mira, yo diría que una de las cosas que nos falta es la promoción al exterior. Porque Sí. al interior es como ya bastante Sí, sí, reconocido y cada cual defenderá su plato, su región. Pero ¿por qué no somos tan de impacto internacional como son cocinas como la mexicana, la peruana, por ejemplo? Está pasando, es justamente lo que nos ha faltado. Primero, el trabajo era justamente hacer la recolección de la información, ordenar la información, empezar a gestionar por dónde vamos a ser voceros, pero el mundo ya nos está conociendo, nuestros ceviches y pijapa está dando la vuelta al mundo, cada vez más lugares del mundo y grandes cocinas están cocinando con nuestros productos, están hablando de cocina ecuatoriana y ves algo de maní y ves algo de manabí. Entonces ya está pasando. Yo te digo que esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y la cosecha va a ser increíble. Claro que sí. Gracias, María Cecilia. Qué A gusto ti. conversar contigo y gracias Me también a alegra ustedes. mucho haber estado Porque aquí. enseguida vamos a volver con más de este tema. Vamos a hablar con el prefecto, vamos a hablar con un chef también que está por aquí cerca. Pero no se olvide María Cecilia Cedeño, una de las mejores chefs del Ecuador y ojalá se instale como una de las mejores del mundo. Gracias. Gracias a ti. Ya volvemos. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Y estamos de vuelta aquí en este especial de Otro Relato para hablar de algo que nos interesa, que además nos gusta, que ya solamente el olor nos hace sentir mucho más contentos de lo que estábamos hace pocos minutos también conversando. Y adivinen con quién estoy, con Luis Alberto Balda, uno de los chefs que también impulsa la comida, la gastronomía manabita y además tiene un toque especial porque él además no solamente hace cocina aquí, ha vivido en el extranjero, creo que tiene la nacionalidad española si no me equivoco también. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contento de tenerles y recibirles aquí en nuestra casa. Para nosotros es un verdadero placer poder sentarnos y sobre todo a conversar de cocina manabita, ¿no? Claro que sí. Una pregunta que de ley le hacía también a María Cecilia tiene que ver, ¿qué significado tiene para Luis Alberto Balda ser manabita? ¿Cómo expresa ser manabita en su vida, en su cotidianidad? Bueno, yo creo que aparte de ser un sentimiento muy fuerte, yo recuerdo justamente, tú decías, pues tuve la oportunidad de vivir algunos años en Madrid y sobre todo ahí es donde te das cuenta que tiene mucho más sentido, ¿no? El Claro. ser de una tierra privilegiada en muchos aspectos, ¿no? Una tierra milenaria, una tierra ancestral, sobre todo que nos deja muchísimo que hablar, que aprender y sobre todo alrededor de su cocina, ¿no? Y cuando estás fuera es cuando valoras muchísimo más estos aspectos. Y el ser manabita para mí se me pone la piel de gallina siempre que me preguntan eso, porque son muchas cosas, Claro. son muchos sentimientos encontrados, es gastronomía, es la pasión, es su gente también, ¿no? Yo recuerdo siempre algo que hace único al ser manabita o a manabita es su propia gente, esa hospitalidad que se siente siempre que llegas a Manabí o fuera de ello, donde hay un Claro. manabita también. Pero tú estuviste en España y me referíamos de eso al principio. Y cuando presentaste los platos manabas en España frente a extranjeros que no sean necesariamente españoles, ¿cuál fue la reacción? Te cuento que estamos hablando de yo regresé a Ecuador hace unos 10 años aproximadamente. 2014. Ajá. Sí, más o menos 2015. Pero ahí fue en la aproximadamente. Feria de Valladolid o Barcelona, creo. Estuvimos en el Festival de la Tapa, hemos Ajá. estado en algunos encuentros también en la Feria Internacional de la Trufa. Ajá, Estuvimos, pero en aquella época, en Alimentaria 2014, recuerdo que ya se estaba trabajando, recién empezaba a sonar el tema de la cocina ecuatoriana Ajá. en Madrid, ¿no? Hoy en día ya tenemos muchos representantes y sigue sonando, pero Claro. todavía queda un trabajo arduo por hacer y sobre todo por vendernos fuera, ¿no? Ya. Pero los sabores cautivan a las personas que han Ya. probado por primera vez o nunca han probado la cocina ecuatoriana, la cocina manabita, en este Ajá. caso en concreto como embajador de la misma. Son sabores que cautivan, son sabores diferentes Ya. y que quedan grabados en la y la gente persona. vuelve, se repite el plato. Repiten el plato. Es que ese es el éxito, ¿no? Y Claro. sobre todo hay determinados platos que pegan más, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, todo el tema que lleva el maní, ¿no? Los platos, sobre todo de la cocina manabita, donde está presente el maní, donde El está ceviche. presente incluso el mismo ceviche, a pesar de que ya en Madrid en esa época habían pues otros ceviches del mundo en general, porque no solamente el peruano, el ceviche mexicano, Ajá, ajá. pero es cierto que el ceviche ecuatoriano causaba un cierto interés justamente por ese agente diferenciador que es el maní, que hace diferente creo que casi a Claro. todo lo que es el conjunto de la cocina manabita. ¿De qué parte de Manabí uno puede escoger al mejor plato de Manabí?
Yo creo que el mejor plato de Manabí, para mí, no sé, eso ya es un criterio, es el biche. El biche, Yo creo que claro, el biche claro, representa una identidad ya no solamente tradicional, montuvia, sino, atrevámonos a decir, ancestral Nacional, y milenaria. claro. Hablamos de que son los elementos que contiene el biche, muchos de ellos son endémicos de la zona de lo que hoy es Manabí, porque recordemos que hablamos de Manabí hoy en día como territorio, pero estamos hablando de la costa del Ecuador, donde no hay que olvidar que se asentaron culturas importantes que son las que nos han dejado este legado milenario, histórico, gastronómico, desde la cultura Valdivia, desde Machalilla, Chorrera, y ya nuestros antecesores más jóvenes, pues Jamacoaque, que si nos vamos a esta zona a esta región de Manabí, encontramos ciertos aspectos distintos a otras regiones de la costa del Ecuador. Claro. Pero yo creo que un plato que reúne todos los elementos, los requisitos, como quien diría, para hacer un plato manabita, considero desde mi punto de vista muy particular, es el biche. Y la tonga, que es una de las cosas que más se promocionan, digamos, en el ambiente cotidiano, popular, familiar. ¿Qué le hace falta para que sea más popular? Bueno, yo creo que lo que hace falta en general para que sea popular la cocina manabita, ¿no? Ya no solamente la tonga, sino sus platos en general, es lo que está pasando. Estamos asistiendo a un momento histórico, estamos asistiendo a un momento muy interesante, estamos viviendo el despertar como lo han vivido otras grandes gastronomías del mundo. En el caso, por ejemplo, recuerdo la cocina vasca misma. La cocina vasca tuvo un despertar gracias pues al empoderamiento ya no solamente de sus cocineros, ¿no? Que en algún momento decidieron unirse en pro de esta gastronomía tan importante y tan representativa del mundo, ¿no? La primera universidad del mundo está en el País Vasco, el Basque Culinary Center. O sea, yo creo que estamos asistiendo, como bien lo decía antes Cecilia, gran chef, quien está también ahorita, hoy en día hay que evocar y recordar que la mujer ecuatoriana está representando, ya tenemos 2 mujeres con estrellas Michelin, justamente en España, ¿no? Yo creo que España es una muy buena escuela. Yo tuve la suerte de vivir 15 años, como decíamos antes, y respecto a la pregunta, yo creo que es ir fuera, ir a vendernos fuera, esa presencia en ferias. Ahorita recuerdo justamente en enero estuvimos en el stand de Fitur, que quedamos como mejor stand en esta feria en Madrid. Quedamos en primero. Entonces, yo creo que ya se está hablando mucho alrededor en el mundo de la cocina manabita. Luis Alberto, y a mí siempre me va a quedar la duda, ¿por qué le pusiste Montuvia a tu restaurante? ¿Cuál es el impacto comercial, de marketing y de gastronomía que tiene el poner un nombre tan fuerte como es Montuvio? Justamente como tú lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que Montuvio y Manabí son 2 sinónimos que van ligadísimos de la mano. Y fue algo que dijimos, pues un nombre que nos represente, que cale. Yo creo que es súper fácil de recordar y es una palabra que se tiene que internacionalizar también, ¿no? Igual que Manabí, Montuvio, igual que biche. El ceviche ya es una palabra lógicamente bastante conocida en el mundo, pero no jipijapa o no, también, ¿no? Recuerdo que hay lugares en Bolivia, tenemos por ejemplo tejedoras de jipijapas, ¿no? O sea, que son palabras que hoy en día a lo mejor no suenan tanto a nivel internacional, pero yo creo que sí que tienen que salir a la palestra, sobre todo relacionada a la gastronomía. ¿Y cuál es la característica entonces del restaurante Montuvio para que la gente tenga el sentido de pertenencia con la gastronomía manabita? ¿Cuál es lo que le hace particular? Porque te cuento que la comunidad manabita, por ejemplo, en Pichincha es enorme y por todo lado ponen comida manabita. Totalmente cierto. Yo creo que justamente lo primero que tiene que estar es un poco esa esencia, esa alma de la cocina manabita. Es sencilla, la cocina manabita, yo como siempre conversamos, todavía no tenemos que inventar nada, sino que lo que hemos hecho milenariamente es servirlo bien. Y en el caso de Montuvio es justamente lo que se quiere conseguir. La puesta en valor ya no solamente de los tintes tradicionales, del tinte Montuvio, sino sobre todo de nuestra historia ancestral. Que yo creo que es algo que se habla muy poco todavía, que está presente, es real que cada vez nos estamos empoderando más de este tema, pero recordemos que el horno manabita, por ejemplo, es simplemente un elemento tan sencillo, pero a la vez complejo, y el culpable, yo digo, el elemento integrador de todo este conjunto. Es que la comida se hace en el horno. En el horno manabita, correcto, y sobre todo una herramienta ancestral, milenaria. Entonces, el tema del conjunto de la cocina manabita, yo creo que va muy ligado a eso, y Montuvio busca llevar esos sabores, ya no solamente, como te decía, lo hicimos en Puerto Viejo,
cuando empezamos, pocos restaurantes estaban todavía haciendo cocina manabita. Dejamos incluso proyectos en Madrid con que ese no les hacía objetivo. falta porque en la casa comen comida manabita. Claro. Pero bueno, y aún así, es cierto, Claro. no es cierto, pero no siempre quieres comer en casa. Claro. Hoy en día es verdad que la oferta, y sobre todo es algo de lo que nos sentimos bastante contentos los Es que yo no creo que haya un solo sitio del país donde no haya un restaurante que diga comida manabita. Claro, y en nos todo el sentimos- Ecuador hay eso, hasta en el Y Carchi, en fuera, Loja. y fuera también te Claro, cuento. Yo recuerdo sí. cuando iba a Barcelona, a Madrid mismo, sí, habían restaurantes ecuatorianos, pero también habían restaurantes manabita. Claro. Ese nacionalismo yo creo que sí es cierto, que el manabita primero, ante todo es manabita y luego es ecuatoriano, Ya. ¿no? Es algo que nos ha identificado y nos marca muchísimo, pero justamente hoy acercándonos a este encuentro gastronómico, donde Manabí, que lidere a lo mejor el movimiento de la gastronomía ecuatoriana fuera Ya. del país, que yo sí considero que lo que tenemos que trabajar es fuera de las fronteras ya, porque como bien decías antes, escuchaba hablar con Cecilia, te escuchaba decir, ¿no? Dentro ya nos conocemos. Claro, Y es claro. cierto, es cierto. Claro, Entonces tenemos que ir fuera a seguir vendiendo la gastronomía manabita. Bueno, pero para eso también este programa y también todo lo que estamos conversando. Pero, Luis Alberto, de todas maneras, para cerrar, y tengo dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que hace a la comida manabita que no produzca enfermedades cardiovasculares ni nada por el estilo? ¿Qué es lo que le hace? Bueno, yo creo que la cocina manabita de origen, la tradicional, es súper sana. Ya. Se puede saber, hoy en día nos vendieron que la grasa de cerdo o la manteca de chancho es Era mala, dañina, pero sí. yo creo que es todo lo contrario. Nos han vendido otra cuestión, pero esos son otros temas. Centrémonos en lo que hace única y sana la cocina manabita, es el horno de leña. Ten en cuenta que era a base de verde asado, de maduro asado, ahumados. Ten en cuenta una tortilla que se pega en el horno, en las Ajá. paredes del horno, que viene del maíz directo, se raya. O sea, yo creo que es una cocina súper sana, ¿no? Ya. Y por eso no, bueno, hoy en día, pues debido a que nos hemos adaptado a la vida moderna, pero si siguiéramos, yo creo, la dieta estricta manabita, Exactamente. ligada también al trabajo, al Ajá. esfuerzo, que es lo que hacía, pues, que esta dieta tan contundente se entiende como contundente porque necesitábamos energía para ir al campo, ¿no? Claro. Y es lo que hace que sea, pues yo creo, sana, ¿no? Y la otra parte El es, horno. ¿de qué manera en tu familia o tu tradición familiar influyó en tu trabajo y en tu percepción y tu perspectiva de la cocina? ¿De qué manera la familia se involucra en esa pedagogía que es la que también hace parte de tu trabajo? Me acabas de transportar directamente cuando yo era pequeñísimo y mi abuela, ella, aunque ya vivía en Puerto Viejo, ella era de Calderón y todos los fines de semana nos llevaba a una casa de una familia y siempre ahí, es lo que te digo, ahí recibías como te acoge el manabita con esa felicidad. Y también recuerdo muchísimo, aunque mi madre no es mucho de cocinar, pero mi abuela sí cocinaba mucho, sobre todo la dedicación. Yo creo que la cocina manabita y en general la cocina de antes, ¿no? Dice, ¿por qué mi abuelita cocinaba rico? Se Pasaban todo el día en la cocina. Exacto. Tienes la respuesta Claro, también. así Pasaban es. todo el día en la cocina. Recuerdo que, por ejemplo, las habichuelas, les cogía la que era la más gruesita o la más hecha para un caldo de haba, las más tiernitas para una menestra. Entonces, esa dedicación que hoy en día, verdad, que la prisa no nos permite, pero en el Claro. campo manabita todavía sigue pasando. Así Es es, algo que sigue, claro, claro. o sea, está detenido en el tiempo y que no pase el tiempo Claro que tampoco. sí. Y yo creo que es eso, ¿no? Una cocina de dedicación, de cariño y de amor, sobre todo. Claro. Muchas gracias, Luis Alberto. Qué gusto Gracias. conversar contigo. Y también les invitamos a que vengan al Montubio, que compartan con Luis Alberto, que aparte de esto les puede enseñar otras cosas más. Ya volvemos de seguida con el prefecto de la provincia de Manabí, el señor Leonardo Orlando. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Y estamos aquí, adivinen con quién. Alguien que me ha tenido pendiente muchas entrevistas, pero al fin lo logramos. El prefecto de la provincia de Manabí, Leonardo Orlando. Qué gusto, Leonardo, tenerte aquí. Qué gusto, ¿Cómo estás? querido tocayo Orlando, en tu caso de nombre, en mi caso de apellido, pero Qué raro mucha que gente, es eso, sí. mucha gente desde la época de la escuela y el colegio, hasta ahora me dicen Orlando pensando que Es el nombre. que es mi nombre, ¿no? Y ahora me Pero van a decir Orlando por apellido a mí. es un gusto estar acá Claro. en nuestra querida capital y más con un amigo tan entrañable y que sabemos cómo quieres a Manabí, ¿no? Claro que sí, porque además fue una experiencia maravillosa. Le decía a María Cecilia cuando estuvimos en la Constituyente, amé a Manabí, me quería quedar a vivir a Manabí, porque además se pensaba que se iba a quedar la asamblea ahí como sede en Manabí. Hubiera sido y sería maravilloso, ¿no? Claro. En la descentralización del Estado y poder llevar el poder de la toma de decisiones de A manera Manabí. desconcentrada, obviamente sería ideal. Bueno, lamentablemente hoy Ciudad Alfaro está
bastante descuidada y hemos planteado al gobierno central con el municipio de Montecristi de que prefectura de Manabí, municipio, estamos prestos asuman la competencia de sí, eso, claro. Sí, claro, o en su defecto hacer un convenio tripartito, pero lo más importante es que donde hay tanta historia, ¿no? La cuna de Alfaro junto al hermoso cerro de Montecristi, poder tener, ahí está el tren, está el mausoleo de Alfaro, hecho por ese gran maestro como Ivo Quillas. ¿Te acuerdas que cuando todo se fue incorporando, ¿no? Hubo después del espacio para la asamblea, se creó un edificio administrativo y después el mausoleo, ¿no? Además la gente creía que estaba loco la persona que quiso hacer ahí la Asamblea Constituyente y después fue una cantidad de gente que llegaba, fue una experiencia y siguen llegando, hay las exposiciones periódicas, esperemos que pronto se hagan las adecuaciones, la rehabilitación integral y obviamente se le dé todo el mantenimiento y siga habiendo las exposiciones. Claro. Hay muchos eventos cívicos, de hecho el evento de posesión de este periodo fue allí, de autoridades, de todas las autoridades de la provincia, y obviamente hay muchos eventos alrededor de la identidad cholomotubia, alrededor de la revolución liberal, ¿no? Y obviamente también, como hay varios espacios, también para el arte y la cultura, que gracias a Dios Montecristi, yo creo que el impulso de la asamblea de la constituyente y todo lo que se hizo desde el gobierno del querido compañero expresidente Rafael Correa a través de la creación de Corporación Ciudad Alfaro, después se impulsó que el sombrero de paja toquilla, el tejido tradicional sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Recientemente el 5 de diciembre se celebraron 12 años de esa declaración. Claro. Y también el año pasado Montecristi fue designada por la UNESCO como una de las 350 ciudades creativas. En este caso su mención es por las artesanías. En Manabí tenemos dos, Puerto Viejo por la gastronomía y Montecristi, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una riqueza cultural, patrimonial, además de ya... Y bueno, se nos fue la luz. Ya volvimos con la luz y seguimos conversando con Leonardo. Tú me estabas mencionando lo de las dos ciudades más importantes en este plano de ciudades creativas por la UNESCO. Porque lo menciono porque también, gracias a la unidad, el respaldo de toda una provincia y todo en el Ecuador. Por ejemplo, con Quito tenemos un agradecimiento con Pichincha, con el Congope, con las hermanas prefecturas, municipios, las juntas parroquiales. Un agradecimiento muy especial porque realmente nos han dado un tremendo espaldarazo, respaldo. Es que además hay una unidad ahí, hay una vinculación muy directa. Además en Manabí hay una localidad, una población que se llama Pichincha también. Sí. Claro. Bueno, tenemos Pichincha, tenemos Bolívar, que es el cantón Bolívar, con otros nombres. Tenemos obviamente que propios de nuestra historia bolivariana, tenemos al Cantón Sucre. ¿No? Sí, entonces tenemos nombres, el 24 de mayo. Además, 24 de mayo, ¿no? Que es muy, muy importante para Pichincha y para Quito, para Pichincha y para el Ecuador. Entonces, una historia común, pues, los Quitos Caras, ¿no? Entonces, tanto la prefecta Paola Pavón como el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, nos respaldaron mucho para el festival gastronómico que hicimos el 12 de octubre, que fue todo un suceso. Espectacular. Y después Quito Turismo y el municipio de Quito nos dio un espacio por las fiestas de Quito en la Sal Quiteña, y realmente fue uno de los stands más visitados. Se unieron varios emprendedores de Manabí y con una emprendedora manabita quiteña, ¿no? Que ya tiene varios años. Hay 250 establecimientos gastronómicos de manabitas en la capital de la República, ¿no? En ese sentido somos muy agradecidos de todo el respaldo y bueno, la designación de Manabí como región gastronómica por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo, que nos propusimos este objetivo el año anterior, con 4 entidades que conformamos parte del comité promotor en representación de los distintos sectores de la sociedad civil. Fundación Fuegos, por las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, especializada en promoción de nuestra gastronomía y formación, con una escuela de hospitalidad y gastronomía que tiene un lindo nombre, ICHE, de nuestros vocablos, ¿no? que están muy presentes en el ceviche, en el corviche, en el biche, en el pechiche, en el troliche. Y comenzó como una ruta mancomunada de turismo gastronómico de los 4 cantones que antes eran el Cantón Sucre, San Vicente, Jama y Perdal, pero ahora ya lo expandimos a toda la provincia.
y también la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí por las universidades de la provincia, la Cámara de Industrias y Producción por el sector productivo y la Prefectura de Manabí por el sector gubernamental. Estatal, ¿no? claro. Estatal, ¿no? Pero ahora ampliamos obviamente a todos los niveles de gobierno, todas las universidades de Manabí, con el respaldo de varias universidades de la capital, donde hemos podido ya presentar este libro, que también está en tus manos, ¿no? Y mira, que es uno de los motivos centrales. Manabí, Gastronomía Milenaria, 200 recetas, sus relatos y secretos. El apoyo que nos han dado en las universidades de la capital, especialmente aquellas que tienen carreras de gastronomía de gran trayectoria y de gran proyección, no solo nacional, sino internacional, ha sido fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hablado tanto con el alcalde de Quito, con la prefecta de Pichincha, hemos tenido muchas participaciones en la ciudad mitad del mundo. Ahí también está un querido compañero como gerente de la empresa pública, Jorge Eduardo Carrera, gerentes que ha tenido esa empresa. Y que también obviamente fue un gran impulsor del tren, ¿no? Claro. Del tren de Alfaro. Él fue mucho tiempo el gerente del metro. Y yo le conocí en Manabí porque también estuvo trabajando en la agencia para el desarrollo de Manabí, ¿no? Y esa historia común de quiteños con Manabí. Pero Leonardo, a propósito de esto, tú ya has mencionado que se está luchando para conseguir esto, se ha conseguido, ya tienen esa mención. ¿Qué implica para los manavitas que esto por fin se haga realidad? Porque como ha habido como un retraso, como una dejadez alrededor de compilar, por ejemplo, 200 recetas, más allá de lo que implica ya la publicación, ¿qué impacto tiene en el manavita, en la provincia de Manabí, acontecimientos de esta naturaleza? Bueno, un gran impacto, porque esto se enmarca dentro de uno de los programas del plan quinquenal bicentenario de una gastronomía milenaria con que nos postulamos. Nos postulamos con un libro y un capítulo del libro era el plan, o sea, cómo íbamos a desarrollar la gestión y la planificación de la gastronomía como uno de los motores de transformación económica y social de la provincia. Entonces, tenemos 8 programas y 28 proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la difusión de la dieta manabita y todo nuestro patrimonio agroalimentario, a nivel interno como a nivel nacional e internacional. Entonces, en ese marco, justamente coincidió con el Bicentenario de la provincia, por eso es el nombre y la cantidad, ¿no? Cuando estábamos por la mitad de los cantones recorriéndose por las gestoras que visitaron cada uno de los cantones de la provincia, ya llevábamos cerca de 300 recetas. Entonces tuvo que hacerse un proceso de selección y obviamente están 200 recetas que se consideran las más emblemáticas, están y las también más populares, las más conocidas. Hay algunas con nombres incluso muy curiosos, como el buche de ratón o el pásame al otro lado. Y hay novedades que para muchos que conocen de la gastronomía manabita, que la disfrutan, van a ser novedades muy curiosas, y una vez que prueben los platos. La idea también, estimado Orlando, es que la gastronomía, que tiene mucha relación con la producción, con el turismo, con la cultura y el patrimonio, sea uno de nuestros catalizadores del desarrollo tanto en los sectores rurales como en los sectores urbanos. Pero antes de ir a eso, y en Leonardo, la academia, innovación y formación. ¿No? Pero antes de ir a eso, Leonardo, yo sí tengo que plantearte en esta entrevista contigo una reflexión alrededor de un tema fundamental, y es que después del terremoto de Manabí de abril del 2016 y la pandemia, parecería que Manabí... Primero parecería que no fue tal el impacto porque se ha reconstruido, se ha renovado, se ha implementado una serie de infraestructura vial, también institucional, por supuesto. Parecería que no le afectó tanto a Manabí, o por el contrario, fue tal el impulso que agarró Manabí después del terremoto que parecería que se ha transformado. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, tú citas el terremoto. Yo en ese tiempo era director general del Servicio de Renta Interna, estábamos en el gobierno del presidente Rafael Correa, y recordarás que todo el gabinete ministerial nos dijo el presidente Correa, todos tenemos que estar en modo terremoto, y sesionábamos permanentemente allá, y había obviamente una ley de solidaridad que fue la que financió hasta ahora la mayor parte del programa de reconstrucción, aún inconcluso, pero se dinamizó tanto la economía a pesar del terremoto, que se preveía un decrecimiento con estimaciones validadas con CEPAL, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con expertos internacionales y nacionales, una pérdida del Producto Interno Bruto de cerca de 10 puntos, como se hizo una política y un plan, un programa de reconstrucción, es lo que se denomina una política
contracíclica, estábamos en medio de una recesión económica, meter recursos para que el territorio se levante. Tenía 3 objetivos la ley de solidaridad. Una es la reconstrucción, otra la construcción de nuevas infraestructuras y la reactivación económica, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, quedan pendientes todavía fondos que en su momento, lamentablemente, los gobiernos Moreno y Lazo no continuaron con proyectos. Por ejemplo, se perdieron 100 millones del Banco Europeo de Inversiones. Hemos venido solicitando que se repongan esos recursos porque se utilizaron para el programa de vacunación, un programa que tiene que tener presupuesto institucional del Ministerio de Salud todos los años. Claro, justificaron porque habían tenido que utilizar recursos para la vacunación que todos apoyamos, de todo el sector público, el sector privado, todos los niveles para la pandemia, pero esos recursos deben ser repuestos a los programas de reconstrucción. Se están reponiendo en algunos proyectos con remanentes de la ley de solidaridad y otras fuentes. Espero, todavía quedaron donaciones del gobierno de la República Popular de China, quedaron una línea de crédito concesional de Eximbank. Entonces todavía quedan más de 500 millones de dólares pero por cubrir el financiamiento, pero se dieron en los primeros, en el gobierno estuvimos hasta mayo del 2017, o sea, apenas un año y días desde que ocurrió el terremoto, un poquito más de un año, un mes, pero desde que se comenzaron a recaudar los recursos, menos de un año, porque fue en junio. Hicimos todo realmente en tiempo récord, la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Solidaridad y obviamente todo un programa de reconstrucción, ¿no? Y obviamente eso permitió también la cooperación internacional, y hubo mucho apoyo también de agencias, por ejemplo, Naciones Unidas, Unión Europea, focalizaron muchos recursos en Manabí y Esmeraldas, y entre esos se alentó mucho al emprendimiento, porque mucha gente al perderse industrias, al perderse hoteles, restaurantes, mucha gente que trabajaba en relación de dependencia, principalmente en el sector privado, tuvo que emprender. Y en ese sentido, recuerdo que el tema de la gastronomía fue uno de los primeros dinamizadores de la economía local, porque se comenzó a ver que afuera de las viviendas o dentro de los patios de las viviendas comenzaba a promoverse mucho la gastronomía, y luego con la pandemia, incluso con la innovación, los delivery y todo lo demás, Manabí siguió alimentando al Ecuador y al mundo. Pero por eso te pregunto, Leonardo, ¿qué tiene el manabita que es posible que haga todo esto? ¿Hasta dónde ese espíritu, esa identidad, ese orgullo se está evidenciando en cosas como estas, como lo que estamos conversando? ¿Qué tiene el manabita para eso? Un valor fundamental que nos ha permitido levantarnos de muchas adversidades. Recuerden que Manabí fue una de las provincias que más sufrió las consecuencias y efectos del fenómeno del Niño del 82 y 83, del 97 y 98, luego tuvimos el terremoto de Bahía en el 98, la Mancha Blanca, cuando había un auge del sector camaronero, entonces sequías, entonces la resiliencia, ¿no? La unidad y en este sentido la gastronomía. Yo digo algo, y más en serio que en broma, que en el Ecuador necesitamos muchos más consensos, dejar toda forma de odio, de violencia política, de persecución, sino promover un plan nacional de desarrollo donde todos los niveles de gobierno y todos los sectores de la sociedad coadyuvemos hacia el bienestar general, ¿no? Hacia un norte común que debe ser el progreso, la reducción de las desigualdades, la pobreza, la inclusión y la justicia económica y social. Y en ese sentido, yo digo que si algo hoy hay consenso y hasta unanimidad, es que Manabí hoy está muy sólida como la mejor abanderada del patrimonio gastronómico ecuatoriano. Exacto, y eso es lo que hacemos y lo que buscamos. No solo sentirnos orgullosos y promover nuestra gastronomía, sino abrir las puertas para el Ecuador, como en la designación de Manabí como región gastronómica. Eso abre las puertas para el Ecuador, y con alianzas tanto con otros niveles de gobierno, con las provincias del Ecuador. Nuestro objetivo es promover que el patrimonio gastronómico ecuatoriano, a partir obviamente de las evidencias y de los avances y progresos y la riqueza histórica, cultural, milenaria de la gastronomía manabita, pueda ser reconocida la gastronomía ecuatoriana como patrimonio inmaterial de la humanidad, que ya lo han hecho países hermanos. Claro, pero además, en función de la política que estamos hablando del país, parecería que siempre hablamos de Quito, Guayaquil o Cuenca como los tres
motores de desarrollo político, social, cultural, pero se olvidan normalmente de Manabí. Y uno pensaría que además Manabí es como que está encerrada en sí misma. Y ahí apelo a parafraseando una frase de un expresidente que decía, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. ¿No te parece que le hace falta más Manabí en Ecuador y más Ecuador en Manabí? Así es, nosotros por eso estamos proyectando a Manabí internacionalmente y nacionalmente con eventos de intercambio y tratando de asistir a eventos que nos permitan, como por ejemplo con el apoyo de Congope, nuestros emprendedores del chocolate que están dando valor agregado al cacao, nuestro cacao fino de aroma, que es único e inconfundible, ya estuvo en el Salón de París del chocolate, París, gracias al apoyo decidido de Congope, 9 provincias, y asimismo estamos en varios festivales a través de las direcciones de fomento productivo, turismo, cultura y patrimonio. Ahora nos reunimos en la última asamblea de Congope y acordamos todos tener una propuesta de innovación y sostenibilidad, porque estamos pasando momentos muy duros por la crisis climática. El cambio climático llegó al planeta, y tenemos que seguir, ¿no? esas recomendaciones que, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos ha marcado denominado como la generación de la restauración. Y hacia allá debemos de emprender y caminar todos juntos, porque lamentablemente, así como la mano del hombre ha construido mucho, también la deforestación ha sido principalmente un fenómeno antrópico, es la intervención de los seres humanos en la naturaleza, desafiando sus reglas, sus leyes propias, y obviamente el cambio climático cada vez genera eventos más adversos, y obviamente la crisis hídrica, climática, repercute en otros tipos de crisis, la energética, la económica y la social, y ahora obviamente desde las prefecturas, más allá de nuestras competencias, que a su vez hemos recibido competencias sin recursos adicionales, como la de liderar los COE provinciales, lo estamos haciendo con mucha entereza, y sobre todo porque somos los gobiernos autónomos descentralizados, tanto prefecturas, municipios, los primeros que damos una respuesta, damos la cara a los ciudadanos. Somos gobiernos de cercanía, y yo creo que nuestro modelo de desarrollo y de descentralización fiscal se requiere mucha más autonomía, mucha más desconcentración y descentralización del Estado, y ahora estamos dando respuestas, ¿no? Con temas, y no solo Manabí, muchas provincias estamos haciendo cosas muy interesantes, y procurando, además de la infraestructura que es tan importante, por ejemplo, ¿cuál ha sido el promover impacto? La innovación y sostenibilidad en el ámbito productivo, turístico y la gestión ambiental, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto para Manabí en concreto y en el desarrollo económico productivo de los cortes de energía que se prolongaron por más de 3 meses? Bueno, como en todos los sectores y rincones del Ecuador, obviamente ha generado mucho desempleo, obviamente, y una crisis económica que se agrava, ¿no? Por la pérdida de horas de trabajo. También agrava la situación de inseguridad, ¿no? El no tener luz en horas nocturnas, ¿no? Y obviamente, sobre todo para los más pequeños, que no tienen la posibilidad de tener un generador, incluso a los grandes, porque los generadores son energía que se tiene en reserva para unas pocas horas, eventos fortuitos, eventos muy esporádicos, pero no para que hayan estado hasta 10, 12 horas en el día, ¿no? Entonces nuestra industria agroalimentaria, ustedes saben que nosotros tenemos una gran presencia de la transformación del atún, el valor agregado en el camarón, y en general otras industrias agroalimentarias, y también hemos tenido complicaciones, incluso en libros tuvimos complicaciones con la impresión, porque eso se hace en lotes, y se corta la luz de son equipos que consumen mucha energía, entonces tuvimos que reprogramar un poco, porque nuestro proveedor, como todos los agentes económicos, tenían afectaciones en la energía, ¿no? Y en el sector público también tuvimos que poner un generador, obviamente, que de todas maneras eso genera contaminación auditiva. Y eso resta el gasto en otras cosas que se tenían previstas. Sí, y sobre todo, bueno, se restaba en horas de servicio, trabajo, porque tratamos de automatizar todos los procesos y todos los pasos administrativos,
utilizan los sistemas, ¿no? Y obviamente eso nos complicaba, ¿no? Nos ha complicado la gestión. Esperemos que pronto ya cesen, ¿no? Obviamente tipo apagones y que se tomen medidas estructurales y que nunca más se caiga, obviamente, en el abandono del mantenimiento y las nuevas inversiones en el sector eléctrico. Pero Leonardo, volviendo a este tema de gastronomía milenaria, el destacarlo como destino, ¿qué desafíos le impone a la gestión de la prefectura, de los municipios, de las juntas parroquiales, a la sociedad civil, a las organizaciones populares, el que esto se haya concretado? Bueno, los desafíos son muchos. Por ejemplo, en el ámbito académico, el desafío es que Manabí se convierta en un referente global de formación y nos visiten estudiantes de otras provincias y otros países, y que también que la gastronomía manabita se estudie con más fuerza en el Ecuador y el mundo. Porque ¿eso qué va a significar? Va a significar no solo oportunidades para nuestros emprendedores gastronómicos, sean de Manabí o dentro del Ecuador y el mundo. Hay muchos propietarios de restaurantes en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, manabitas que tienen una dieta totalmente manabita, una carta también en el exterior nos decía. Y en el exterior, en España, en Italia, en Nueva York. En Caracas he encontrado restaurantes de manabitas, en muchos rincones de Latinoamérica, que tienen cartas ecuatorianas y con gran presencia. Cada vez ustedes van a un restaurante de Quito y Guayaquil y tienen más presencia en la carta de platos manabitas. El otro día estuve en un restaurante muy tradicional, donde venden las famosas y tradicionales natas de Quito, y vi, aparte de los desayunos tradicionales de acá, no digo la marca, estaba los tigrillos, los bolones, y decía expresamente, bolones, manabitas, tigrillos. Pero ese es un desafío, el desarrollo, digamos, para darle más fuerza, más volumen a este entendimiento. Pero en el plano, digamos, de la infraestructura, por ejemplo, turística. Facilidades turísticas también es uno de los programas especiales. Facilidades turísticas que tengan el componente gastronómico con un modelo de gestión para que las infraestructuras se mantengan, haya participación del sector privado. Por ejemplo, lo hemos hecho en sectores donde la comunidad también aporta con la guianza de turismo rural comunitario, en temas de ancestralidad como los pozos de aguas azufradas en Juá. Ahora tenemos un proyecto en construcción en Jaramijó de pozos de aguas azufradas, y va el componente cultural, comercial, de las artesanías y gastronómico, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no? Las infraestructuras. Ahora mismo tenemos un proyecto con el municipio, en conjunto con el municipio de Jipijapa, para las facilidades turísticas. Es uno de nuestros balnearios. Todos los balnearios de Manabí son muy lindos, ¿no? Todos, absolutamente, pero uno de los más reconocidos es Puerto Cayo, hacia el sur, en Jipijapa. Ahí vamos a tener un proyecto de cabañas gastronómicas donde utilizamos, como aquí vemos la escenografía, el bambú. El bambú muy nuestro, muy propio, ¿no? Construcciones sostenibles y obviamente con la participación de la gente, ¿no? En el cuidado de las infraestructuras, justamente en la promoción, porque esto tienes que hacerlo con la gente. Nosotros hemos conocido mucho más por dentro todo el sacrificio, el esfuerzo, la creatividad, el ingenio y el talento, la laboriosidad que hay detrás de nuestra gastronomía, y lo que estamos haciendo conjuntamente con un proyecto que cuenta con el respaldo del Ministerio, es una iniciativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en que Manabí se construye la primera ruta cultural del Ecuador. Exacto. Entonces esto va de la mano con la gastronomía. De hecho, la cultura y el patrimonio tiene conceptos mucho más amplios, ¿no? La gastronomía tiene relación con el turismo, la cultura, el patrimonio, la producción, hoy la formación. Tenemos ya varias universidades que tienen la carrera de gastronomía. Y la educación, además de los niños y de los jóvenes, no solamente la universidad. Sí, desde muy pequeños, para que aprendamos a consumir alimentos sanos y nutritivos, que pueden ser a su vez deliciosos. Por ejemplo, yo te doy una anécdota. A mí de muy pequeño no me gustaban mucho las achochas rellenas. Hoy tenemos ahí, pero ahora me fascina. A veces hay cosas que o el brócoli, algunas cosas, los vegetales a veces creo que uno de niño da un poquito más pero ya el abuelo, el padre, nunca falta el que te diga tienes que, y después obviamente lo vas valorando. Lo asimilas. Pero a propósito de eso te quería hacer dos preguntas finales. ¿Qué significa para ti cuando te mencionan lo quiere con mosca o con ají?
Bueno, eso fue un tema muy curioso, propio del ingenio. Sí. Del ingenio. Entonces, la mosca era un helado que tiene una pasa. Entonces, una forma con una mosca. Una mosca, ¿no? Entonces, son cosas muy curiosas, ¿no? Ahí hay relatos, porque el libro, aparte de las recetas, tiene relatos. Si es que lo van a buscar, más de 20 relatos. Ahí está, en la página, si no me equivoco, la 4140 está esa parte. Lo quiere con mosca con ají, que es una anécdota muy importante para entender también la gastronomía manavita. Es que tiene, obviamente, don Antonio Carranza fue, sí, ¿no? Y obviamente esa creatividad de un helado artesanal, ¿no? De crema, de coco y de chocolate, tiene más de 60 años, ¿no? La mosca a la pasa y el ají a la mermelada de piña, ¿no? Claro, eso es básicamente para que no se asusten. Entonces, se lo ocurrió. Y lo otro, ¿qué es lo que más añoras cuando estás fuera de Manabí que sea de comida manavita? ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente cuando piensas en comida manavita? Yo a los 2-3 días ya estoy extrañando un ceviche, un encebollado, que están dentro de los más toques. Con maní. Claro. Y hay un relato también, que en Manabí no se come sin maní, ¿no? O sea, obviamente, también tiene, hay muchos platos muy ricos que no tienen maní, pero obviamente la esencia de la identidad, por ejemplo, el biche, la tonga, el corviche, el bollo de chancho. Claro, o sea, claro que sí. Ahí esos platos, es la combinación, y la salprieta, por ejemplo, la combinación del maíz, el maní. Pero el prefecto de Manabí, para ir cerrando ya, Leonardo, no puede dejar de mencionar un amor fino manavita. ¿Cuál es el que tienes presente en mente? ¿Cuál es el que te gusta más? Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero, eres como una estrella entre dos luceros. Muy bien, muchas gracias. Porque aquí encontré uno que es muy a propósito de la gastronomía, que dice: qué rico el arroz con pollo y su biche de maní, pero un café con un bollo a cualquiera hace feliz. Ese es muy clásico de allá, ¿no es cierto? Ese es muy clásico. Los relacionados con la gastronomía son muy clásicos, y también los relacionados, obviamente, también con esa picardía, ¿no? A veces también con algo de machismo, ¿no? Claro. Pero obviamente, ya les digo, las mujeres, hoy tenemos muchas exponentes mujeres, que es muy bonito ese contrapunto, ¿no? Ya les digo, a veces son, obviamente, tiene sus límites el picante, ¿no? Y podría haber una presidenta manavita. Podría haber, así como no. Sí, claro que sí. Bueno, que Dios y el pueblo ecuatoriano sepa elegir y lo haga en libertad, ¿no? Claro que sí. Gracias, Leonardo. Gracias a ti, aquí. Gracias. Y muy amable además por invitarnos a compartir esto que es muy particular. En lo particular, quiero decir, muy importante para mí. Muchas gracias. Con Manabí. Muchas gracias, Orlando, y te esperamos muy pronto con tus seres queridos, porque te recordamos con mucho cariño ese paso por la Asamblea Constituyente de Montecristi, una gesta histórica, ¿no? Una revolución pacífica, ciudadana, que sentó las bases de una sociedad más justa, solidaria, equitativa, y que todos añoramos. Claro que sí. Gracias, Leonardo. Muy amable por estar con nosotros. Y les agradecemos, por supuesto, por estar con nosotros aquí en este espacio que hemos hecho especialmente para ustedes a propósito de este libro, de lo que está gestándose en Manabí. Y agradecemos también en particular al Montubio, este restaurante que queda, no me voy a equivocar, en la calle Galaxia e Ilaló, sector Mirasierra, en el Valle de los Chillos. Les invitamos a que vengan por aquí, que paseen, que estén aquí, que se come muy rico y además, por supuesto, con el sabor y el aroma de Manabí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ya nos vemos. Otro relato dominical con Orlando Pérez.